¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto que estén aquí en este tema número 8 del curso básico F, cuyo tema es un tema un poco complicado, es el cristiano ante la muerte, cuyo objetivo es conocer la verdad bíblica acerca de la muerte. Y como cada tema, yo quisiera que empezáramos orando. Señor, te damos gracias porque nos permites estar este día, porque nos diste salud, porque nos das trabajo, porque nos das alegrías, Padre, y porque también nos das tristeza. Te pedimos y te rogamos que este tema sea de mucho quizás consuelo para algunos, quizás sea un tema el cual sea difícil de entender, pero que sea tu voluntad, que sea tu Santo Espíritu el que nos vaya guiando y que sea tu voz, que el que se manifieste dentro de mí pueda yo expresar lo que tú quieres que aprendan mis hermanos. Te pido y te ruego que quites cualquier obstáculo, cualquier distracción, para que podamos entender lo que tú nos llamaste, para la cual estamos aquí. Gracias, Padre mío, por este día tan maravilloso. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues qué bueno que están aquí, hermanos, en otro tema más. Y como ya lo mencioné, el objetivo es conocer la verdad bíblica acerca de la muerte. Y es que inevitablemente cuando estamos o hemos estado en situaciones en donde hemos visto como algún familiar, algún conocido ha tenido no quiero llamarlo desgracia, porque no es así, y lo vamos a ver, pero ha sido llamado por Dios, pues inevitablemente nos ponemos a pensar en uno mismo. Inevitablemente empezamos a cuestionarnos y preguntas acerca de la muerte. Y es un tema muy complicado porque la vida y la muerte son partes esenciales de lo que nosotros somos. Sabemos que estos tiempos han sido muy complicados y muchos de nosotros hemos visto cómo gente ha sido llamada por el Señor, ¿sí? Y aunque no querramos, pues la muerte es un tema que afecta a lo más profundo de nuestro ser. Y más si vemos que la muerte ha sido un tema muy cercano a nuestra familia, pues eso es una línea tan delgada que quizás es muy difícil de entender, ¿sí? Y aunque es un acontecimiento que inevitablemente en nuestra vida va a pasar, para muchos es algo sin sentido, pero para nosotros como cristianos, pues no debería serlo. Somos nosotros y nos afecta mucho porque somos el único ser vivo pensante que sabemos que inevitablemente vamos a estar en esta situación, ¿sí? Sabemos que inevitablemente tarde o temprano vamos a morir, vamos a ser llamados por nuestro Padre, y eso es muy complicado de entender, ¿sí? Sin embargo, esta situación para nosotros como cristianos debe representar pues otro tipo de actitud, quizás una actitud de amor, quizás una actitud de fe, o quizás una actitud de esperanza, hermanos. Y es que para muchos la muerte representa una experiencia nueva, porque nadie sabe qué es lo que pasa, nadie ha podido compartir qué es lo que sucede en esta experiencia, ¿sí? Y es una situación que inevitablemente vamos a tener que pasar todos, y lo vamos a tener que pasar solos, ¿sí? Es por eso que caemos en situaciones encontradas y diferentes, como pueden ser el temor,
y el terror en muchos casos. Y son situaciones diferentes al amor de Dios, a la fe, a la esperanza. Sin embargo, nosotros, como cristianos, hermanos, debemos de entender que no debe ser ni algo terrible, ni debemos tener miedo, porque es una situación que nos debe representar esperanza, ¿sí? Para muchas personas que no conocen de Dios piensan que van a estar solos después de la muerte. Piensan que es una situación en la cual lo van a tener y van a tener que estar solos, pero para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, representa el estar con nuestro Padre Celestial. Eso representa para nosotros. Por eso es importante para nosotros como cristianos, ¿sí?, el poder saber y entender que morir es ganancia, ¿sí? Porque sí, quizás la vida terrenal termina, pero con la muerte el hombre cumple aquello mediante lo cual o por lo cual nosotros venimos y estamos aquí en esta vida, ¿sí? Es la culminación de un encuentro final con Dios, en donde todos somos iguales, en donde no existen razas, no existen clases sociales, donde no existe todo tipo de prejuicio, quizás títulos. Todos somos iguales y todos vamos a estar convocados ante un juicio, ante Dios. Y somos llamados en ese momento a dar cuentas de lo que Dios nos dio. En ese momento en el que nosotros nos vamos a enfrentar solos, así como nosotros llegamos solos, de la misma manera vamos a enfrentar esta situación solos y vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que Él nos dio. Llámese dones, llámese talentos, llámese familia, llámese hijos, quizás algún don que te dio, quizás por lo cual tú pasaste en esta vida y dejaste de hacer o hiciste bien o mal. Es en ese momento, esa es la culminación y por lo cual nosotros deberíamos estar felices, porque finalmente vamos a estar en la presencia de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, de nuestro amado, del más poderoso, del Rey de Reyes. Esa es un poquito la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y nosotros como cristianos, hermanos. El temor de la muerte. Deuteronomio 31:16. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará. Dios, hermanos, siempre tiene el control. Él nos dio la vida y también, inevitablemente, nos dará la muerte. Es una orden, es un hecho de que vamos a morir, pero tenemos que entender que hay una esperanza y se basa en que Dios siempre nos va a acompañar. Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. A Moisés se lo dijo: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará. Él no pudo ver la tierra prometida. Él hizo lo que Dios le dijo. Él cumplió su objetivo en la vida y Dios le ordenó ir a dormir con sus padres. De la misma manera nosotros somos llamados a cumplir algo. ¿Qué es eso, hermanos? Bueno, cada uno tiene que orar y pedir en oración a Dios que nos guíe y que seamos nosotros utilizados por Él para los objetivos que Él quiere.
Como padres sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Como hijos también tenemos una gran responsabilidad. Como hermanos en la iglesia tenemos una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad que tuvo Moisés. Él oraba y le pedía a Dios que le hablara de la misma manera. Nosotros podemos entender a qué somos llamados, a qué fuimos llamados, porque un día Dios también nos va a pedir. Dios nos va a solicitar y tenemos que ir con Él, nos guste o no nos guste. Romanos 14:8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por obra y por gracia de Dios vivimos, y su palabra es clara. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, pues también somos del Señor. Lo que pasa es que no entendemos, y muchas veces pensamos, y muchas personas piensan que vivimos porque la vida así lo quiere, y no entendemos que Dios nos puso en este camino por alguna razón. Nadie, ni yo, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis padres, vamos a ser eternos, hermanos, ¿sí? Por eso debemos de darle gracias a Dios todos los días, porque tenemos salud, porque tenemos a nuestros padres, porque tenemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque vivimos, porque podemos respirar. Si vivimos, vivimos por Él. Y si morimos, también morimos para Él. ¿Sí? Debemos darle gracias a Dios por la vida que nos da, porque es un verdadero placer el poder estar viviendo. Debemos darnos gozo, que esta pandemia no podemos nosotros verla como algo terrible, sino como una oportunidad para poder acercarnos a nuestra familia, que quizás por el trabajo, por el transitar diario de la vida no podemos o no podíamos estar conviviendo con ellos. Pues es una oportunidad que Dios nos da. Muchos no lo entendieron y se han ido. Y muchos que quizás nosotros podemos pensar que por qué se fueron, pues ellos ya cumplieron. Ellos ya cumplieron para lo que Dios los creó. Hay que darle gracias, hermanos. Sí, hay que darle gracias porque la palabra es muy clara. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, también morimos para Él. Juan 11, 25 y 26. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. La palabra es muy clara, hermanos. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús venció la muerte. Jesús es el único que ha podido resucitar a los muertos. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás, entendiendo que cuando nosotros seamos llamados con el Señor, vamos a tener esa vida eterna en Cristo Jesús, entendiendo que no debemos tener un temor hacia la muerte, ya que esto representa la vida eterna para nosotros como cristianos, y esto debe representar para nosotros una esperanza y no un acontecimiento fatal, ¿sí? Hace poquito falleció, fue llamado al Señor un amigo muy, muy querido por mí, y yo veía a su esposa y lloraba desconsolada. Yo veía a su hermana y también estaba desconsolada, y somos nosotros llamados
en ese momento como cristianos a poder dar esa palabra de esperanza, esa palabra de consuelo. La muerte representa un hilo muy delgado, como yo lo dije, un dolor muy grande, pero somos nosotros los que sabemos que no debe de ser algo terrible, hermanos. Yo me acerqué y le dije, amiga, no te preocupes. Lucio ya cumplió. Lucio va a estar aquí contigo el tiempo que tú quieras. Y Lucio va a estar esperando que tú llegues. Y juntos van a ver a Dios. Juntos van a estar con nuestro Padre. No te pongas triste, le decía yo. ¿Sí? Mira, dejó unos hijos hermosos. Y te dejó a ti. Pero no estás sola, porque ahora nuestro Padre Celestial te va a acompañar. No te pongas triste, ni tengas miedo. Tenlo por seguro que Dios nunca te va a desamparar. Y créanme, hermanos, créanme que cuando yo le dije que Dios nunca la iba a desamparar, como que su rostro cambió, como que eso quizás no lo había pensado, porque pensamos que la muerte va a ser algo tan terrible en nuestra vida que no nos vamos a poder levantar. Pero cuando nosotros entendemos que nuestro Padre nunca nos va a dejar, ni a la viuda, ni al viudo, ni al huérfano, nunca Dios nos va a desproteger. No debemos de temer la muerte, hermanos. Dice la palabra en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Yo no podría pensar, ¿qué ganamos? Pues nada más la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Cuando nosotros tenemos la promesa de ganar una vida eterna con nuestro Padre, pues no nos tiene que dar más que una alegría y una esperanza de saber que ya cumplimos un ciclo y que ahora empieza otro, quizás ya en una vida como la entendemos nosotros, sino una vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Nuestras aspiraciones, nuestra esperanza es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida a causa de nuestro Señor, a Él le encanta. El que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Dios, nuestro Padre, nunca, hermanos, nos va a dejar solos. Siempre vamos a estar con Él. Él siempre nos va a acompañar. Dice su palabra, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida por mi causa, la va a encontrar. Y lo más importante es que lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a tener una vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. Nadie, hermanos, nadie nos va a separar del amor de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos de nuestro Padre Celestial. Cuando yo le dije a la viuda, a la esposa de mi amigo, que nadie y que Dios no la iba a desamparar, en ese momento yo también entendí que Dios quizás me había puesto en ese momento para dar esa palabra. Es decir, Dios nunca, hermanos, nunca, ¿sí? Nunca nos va a desamparar. Dice la palabra que ni la muerte, ni la vida, ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Somos llamados a ser hijos de Dios. Somos sus hijos, su máxima creación. De nosotros depende el poder estar a su lado. Por eso tenemos que entender y tenemos que orar para que nuestro Padre nos diga a qué somos llamados, para qué estamos aquí. Y si un día nuestro Padre nos llama, pues podemos entender claramente que ya cumplimos ese propósito. Si mi propósito es guiar a mis hijos y que sean unas buenas personas, unos buenos profesionistas, unos buenos padres, unos buenos hijos. Y si ese es mi llamado, tenemos que entenderlo. Si mi llamado es ser un excelente médico, un excelente ingeniero, una excelente cocinera, una excelente madre, una excelente trabajadora, pues hay que hacerlo con amor. Todo lo que hagamos en la vida hay que hacerlo con amor, porque vivimos para Él, vivimos por el amor de Dios, por el amor de Cristo. Entonces hay que hacer todo con amor, hermanos, ¿sí? Fíjense cómo podemos enfrentar a la muerte. No debemos de tener ese temor. Dice la palabra en el Salmo 23:4: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Amén. ¿Sí? Dios siempre va a estar con nosotros. Si somos llamados, si la muerte para nosotros se nos complica un poco, porque no tenemos esa experiencia de alguien que nos platique. No es como decir, no, fíjense que yo choqué y me pasó esto. No. La muerte es algo que nadie nos va a poder contar y por eso nos da miedo. Y pensamos que vamos a estar solos, pero ya su palabra, la palabra de Dios es muy clara. Aunque pasemos por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Él nos llama y nos promete que siempre va a estar a nuestro lado. Nadie nos va a separar de su amor, ni en lo alto, ni en la tierra, ni los ángeles, ni los demonios, ¿sí? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni cosa alguna nos va a poder separar del amor de Cristo. Debemos entender como cristianos que el morir es ganancia y que ganamos la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nosotros lo damos por Él, vamos a ganar la vida eterna. Aceptemos un poquito la idea de que para nosotros el morir va a ser ganancia. El morir tiene que ser la culminación de ese acto terrenal, pero el principio de una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Eso, hermanos, aunque parece un poco difícil, pues no debería serlo para nosotros. Al contrario, nosotros debemos estar conscientes y hacerles ver también a nuestras generaciones que si estamos aquí es porque Dios nos dio y quiere que estemos aquí. Y si un día Dios nos llama, tampoco
tampoco debemos de cuestionar esa situación, sino aceptar y pensar el morir, dice Pablo, el morir es ganancia. El dolor humano contra el gozo de la salvación. Evidentemente cuando alguien muere, pues somos seres humanos y nos provoca dolor por la pérdida de esa persona, porque sabemos que ya no lo vamos a ver, sabemos que ya no vamos a poder compartir y empezamos a pensar y empezamos a lamentarnos muchas cosas, y eso, el remordimiento es muy, muy complicado, ¿sí? Dice la palabra en Juan 11:35, y Jesús lloró. Es decir, Dios sabe que tenemos sentimientos y sabe que tenemos que pasar por procesos en la vida. Y la muerte de un ser querido y la muerte de un familiar es un proceso que Dios también quiere que entendamos. Así como podemos entender y así como también nos lleva a poder entender los procesos de la vida cuando tenemos hijos y entender cuál es el motivo por el cual yo tengo un hijo. ¿Cuál es esa razón por la cual Dios me dio prestados a mis hijos? Pues de la misma manera, Él quiere que entendamos, ¿sí? Él quiere que sepamos que tenemos que pasar por procesos también de dolor, por la muerte de algún familiar, por la muerte de un amigo, de algún conocido, ¿sí? Pero también debemos de entender que Dios siempre nos va a acompañar en momentos buenos, pero también en momentos malos. Y es cuando la presencia de Dios se hace más fuerte, cuando pasamos por esos procesos de dolor. Sin embargo, hay un gozo, después del dolor hay un gozo. Ese gozo es la salvación. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. La garantía que tenemos al morir es la vida eterna, hermanos, ¿sí? Y al morir resucitamos y somos ahora hijos de Dios. Lucas 20:36. Porque ya no puedo ya más morir, porque son iguales a los ángeles, son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Nosotros al morir, ¿sí? Nosotros al morir resucitamos en Cristo Jesús y en ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas yo voy a despertarlo del sueño. La palabra dice que vamos a entrar en un sueño profundo al morir, pero Dios nos va a hablar y como sus hijos vamos a reconocer su voz porque somos ovejas de Él y nos da la esperanza y nos da la esperanza de que Él nos va a despertar y nos va a llevar de su mano. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, yo todos los días le hablaba al estómago y le decía, hijo, aquí estoy, hijo. Todos los días le hablaba a mi hijo. El día que tuve la fortuna de ver su nacimiento, el doctor lo lleva conmigo y me lo enseña y me dice, mira, este es tu hijo. Y lo primero que le dije fue, hijo. Y él, lo primero que hizo fue abrir sus ojos, pero así como diciendo,
yo conozco esta voz. Yo sé que esta voz es de alguien que yo conozco y que me hablaba todos los días. De la misma manera, nuestro Padre nos va a hablar y escucharemos su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? La voz de Dios está en todos lados, hermanos. La voz de Dios está cuando nosotros leemos la Biblia. Pero nosotros, o muchos, quieren escuchar a Dios, quieren saber que Dios les hable. Pero no leemos su palabra, no leemos lo que Él nos quiere decir. No vamos a la iglesia, no conocemos de nuestro Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La promesa que Dios nos da es que vamos a despertar de ese sueño, como despertó a Lázaro, y vamos a tener vida eterna. Qué maravilloso es el poder reconocer la voz de Dios cuando nos diga: hijo, párate y sígueme. Y vamos a abrir nuestros ojos de la misma manera y lo vamos a tomar de la mano, porque Él promete llevarnos de la mano. Y vamos a pasar por valles de sombras quizás, pero Él promete estar a nuestro lado. No debemos tener miedo. Al contrario, debe darnos gusto el poder reconocer esa voz por la que tanto tiempo quisimos escuchar. Y quizás nunca pudimos escuchar, pero en ese momento lo vamos a poder hacer, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque conozco de Dios, porque me convertí a Cristo y porque sé y tengo la esperanza que un día voy a estar con Él. Y vamos a estar todos juntos, hermanos, porque vamos a escuchar su voz. Y nos vamos a levantar y vamos a abrir los ojos de la misma manera. Y Él se va a emocionar como yo me emocioné cuando vi a mi hijo, cuando abrió los ojos. De esa misma manera, Dios se va a emocionar porque sus hijos, porque nosotros vamos a conocer su voz y lo vamos a seguir. Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:11: si morimos con Él, también viviremos con Él. Una cosa, hermanos, es que nosotros tengamos un duelo, y pasemos por ese proceso de dolor, por la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un conocido. Pero otra cosa es llevar a cabo tradiciones del mundo, tradiciones que ni siquiera entendemos por qué se llevan a cabo, ¿sí? Muchas personas no saben que esas tradiciones lo único que hacen es enfocar, es exaltar al enemigo y a la muerte como algo oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué venerar a la muerte? La muerte no debe ser venerada, la muerte debe ser olvidada, porque para nosotros el morir no es algo terrible. El morir, ya lo vimos, es ganancia, es la promesa de una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no debemos de tener tradiciones que lo único que nos van a hacer es que nos alejemos de Dios, ¿sí? La palabra es clara con respecto a lo que debemos hacer. Dice así en Hechos 5:5. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo tomaron y lo sacaron y lo sepultaron. No es necesario hacer ningún tipo de ritual. No es necesario prender una veladora y poner cosas tan raras que lo único que nos hacen es alejarnos de lo que realmente está pasando en esos momentos, ¿sí? Hay muchos rituales de comidas, de veladoras, pero dice la palabra que Jesús dice
Nuestro amigo Lázaro duerme y ya no siente más. La persona que muere cae en un sueño profundo. La persona que muere ya no siente nada, ¿sí? Como lo vimos, dice la palabra, levantándose, lo sacaron y lo sepultaron. Sí, hermanos, vamos a pasar por un dolor, pero no debemos de hacer o de seguir rituales que lo único que nos hacen es adorar al enemigo, que lo único que nos hacen es alejarnos de Dios. Dice la palabra en el Salmo 146, 4. Dice pues, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Los muertos no alaban a Dios, no saben, ellos duermen, dice. Salmo 115, 17. Los muertos no saben nada. Los muertos no pueden alabar a Dios como nosotros lo podemos hacer. No saben, ellos caen en un sueño profundo. Nosotros debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es alabar al Señor. Y los muertos, pues lo único que hacer es el cuerpo, enterrarlo, ¿sí? Polvo fue y en polvo se debe de convertir. Y va a entrar en un sueño profundo y va a ser llamado por Dios nuestro Padre y va a pasar por el juicio como todos lo vamos a hacer, en donde Él nos va a pedir a cuentas. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tratar de llevar una vida, o no tratar, llevar una vida, ¿sí?, en santidad, porque así dice su palabra, ¿sí? Y no ser santos de darse golpes de pecho, no, sino hacer lo correcto, lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios nos ha mostrado que es su amor y amar a nuestro prójimo de la misma manera como nosotros nos amamos, ¿sí? Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más, porque su memoria es puesta en el olvido. Los muertos ya no saben, ellos ya no van a sentir nada, no es necesario hacer ningún tipo de ritual, no es necesario hacer nada porque ellos ya no saben nada, ¿sí? Nada de lo que hagamos los muertos lo van a poder percibir, más bien son tradiciones de las personas que no saben qué pasa después de la vida. Ellos piensan que hay que hacerlo, ¿sí? Ellos piensan que en su consuelo, pues esas tradiciones les van a ayudar al difunto, y la verdad es que no es eso, ¿sí? Lo que debemos hacer, lo tenemos que hacer ahorita, cuando Dios nos da la oportunidad de vivir, cuando Dios nos permite tener todos los días a nuestros padres otra vez, a nuestros hijos, a nuestros amigos, nos permite ir a nuestro trabajo. Es ahí donde tenemos que hacer lo correcto, hermanos, porque el día que seamos llamados, tenemos la promesa de nuestro Padre, vamos a caer en un sueño, vamos a ser llamados por Él y lo vamos a ver. Primeramente Dios lo vamos a ver, ¿sí? Dice la palabra en Corintios 15:51, ¿sí? Todas las deformidades físicas serán sanadas y serán curadas. Somos, al morir, vamos a ser esos angelitos, vamos a ser esos ángeles, esos hijos de Dios, porque para Él no tenemos imperfecciones, para Él no existe el color, ni las razas, ni las clases sociales, no hay títulos, todos somos iguales, todos delante de Dios somos hermosos, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y Dios es hermoso, hermanos. De la misma manera debemos entender que vamos a estar con Él
como Él nos quiere ver, hermosos, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Entendiendo, muchas personas ahorita, cuando han tenido la fortuna de ser llamados con el Señor, pues han sido incinerados y gran parte de estas situaciones no se pudieron controlar. Sin embargo, pues hay que orar por esas personas porque la palabra es muy clara, ¿no? Cuando Ananías cayó muerto, lo sepultaron. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Si morimos, nos tienen que sepultar porque del polvo fuimos sacados. Y al polvo tenemos que ir. Y aquellas personas que no tuvieron esa fortuna, pues vamos a orar por ellos todos, ¿sí? Tenemos que orar por aquella persona que no pudo decidir eso, ¿sí? Dice así la palabra en Amós 2:1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, ¿sí? Por 3 pecados de Moab, y por el 4 no desviaré su castigo, porque quemó los huesos del rey, hasta tornarlos en cal. Polvo eres y el polvo te convertirás. No debemos caer en situaciones que a Dios no le gustan. Polvo somos y polvo nos hemos de convertir, ¿sí? Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En polvo, no en ceniza, no quemados, no cremados, hermanos. La palabra es muy clara. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Para gloria y honra y gracias a Dios que seremos despertados, hermanos. Del polvo seremos despertados. Muchos de nosotros hemos estado en momentos en funerales, ¿sí? Y quizás no entendemos que un funeral es un momento en el cual nosotros podemos dar testimonio del amor de Dios. Dios siempre estará con nosotros y Dios siempre será nuestro Dios y nuestro Padre. No debemos de temer en un funeral el poder hablar del amor de Cristo, el poder decirles no se preocupen. No debemos estar tristes, al contrario, debemos hacer fiesta porque aunque suene difícil de entender, vamos a descansar, pero Dios nos va a hablar, pero la muerte es ganancia para nosotros, ¿sí? Dice la palabra en Apocalipsis 21:3. Nosotros serviremos con todo el amor a nuestro Dios por siempre y gozaremos de la más estrecha relación con Él. Cuando servimos a Dios, cuando vivimos por Él y somos de Él, gozaremos de una relación estrecha con Él. Dios es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. No debemos de temer, hermanos. Tenemos que pasar por procesos, sí, lo vamos a hacer, pero así como pasamos por procesos de salud, así como pasamos por procesos de ver a nuestros hijos nacer, pues de la misma manera Dios quiere que pasemos por procesos en donde el dolor sea parte de nuestra vida, porque tenemos que entenderlo, porque tenemos que vivirlo, pero solamente Dios es el único que nos puede dar la salvación. Recuérdenlo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Solamente Él puede darnos vida eterna, hermanos. Yo sé que es un tema complicado, pero yo espero que estas palabras que vinieron de parte de Dios pues hayan sido un poquito de ayuda, quizás de entendimiento, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Padre mío, nosotros no sabemos cuáles son tus caminos,
¿Por qué las cosas van sucediendo en nuestra vida? ¿Por qué a veces tenemos miedo de morir? Si sabemos que tú estás con nosotros, si sabemos que es por ti que estamos aquí y que tú nos vas a llamar un día y que tenemos que tener ese gozo de salvación, Padre mío. Ayúdanos, Padre, a entender que para nosotros el morir es ganancia. Ayúdanos a entender que para nosotros el morir es vivir en Cristo Jesús eternamente. Te pido y te ruego que nos des esa sabiduría y entendimiento para poder nosotros discernir de tu palabra, para que aunque pasemos por procesos dolorosos, entendamos que tú siempre nos vas a acompañar y sepamos que aunque inevitablemente vamos a morir, no vamos a estar solos porque tú siempre nos vas a acompañar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender que tu amor es tan grande que nunca nadie nos va a separar de ti, ni la vida, ni la muerte nos va a poder separar de tu amor. Gracias, Padre, porque nos permites entender que tu amor es tan grande que aún después de muertos vamos a estar contigo y que solamente estamos aquí porque tú quieres enseñarnos algo en esta vida. Ayúdanos a entender, ayúdanos a que nuestras oraciones lleguen a ti. Inclina tu oído, Padre, y ayúdanos a entender y háblanos. Y háblanos, Padre, y dinos qué es eso por lo cual tú has querido que estemos aquí, Padre mío. Te pido y te ruego por la vida de mis hermanos. Te pido y te ruego por aquellas personas que han tenido que pasar por momentos de dolor y para aquellos, Padre mío, que los has llamado. No te olvides de nadie. No te olvides de nosotros, Padre. Gracias por tus palabras, gracias por tu amor y tu misericordia. Te amamos y te adoramos, exaltamos tu nombre. Gracias por esta enseñanza, Padre. Y ayúdanos a entender, y ayúdanos a comprender el por qué estamos aquí. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pues espero que este tema, hermanos, les haya sido de mucha ayuda para entender, para comprender un poquito y no tener ese temor. Espero verlos pronto. Nos vemos para los que estamos tomando el curso en la sesión de preguntas. Hasta luego, hermanos. Que pasen buenas noches.